Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. No es fácil, aunque lo parezca, grabar un podcast con tu pareja charlando de su última novela, hablando sobre su carrera literaria, de su proceso creativo, pero lo hemos conseguido y aquí estamos Sonia y yo para entablar esta conversación. Creo que el dato de que Sonia y yo somos pareja es un dato conocido por todos los que me seguís desde hace tiempo, pero como la comunidad va creciendo poco a poco, lo quería volver a dejar claro. Y no creo que tenga que justificarme por charlar con mi pareja en un podcast y hacer servir esta altavoz para darle a conocer a más lectores. Creo que es de justicia que pueda tener las mismas oportunidades que todos los que se han pasado por este podcast desde sus inicios. Además, no es la primera vez que se pasa, pues hemos grabado algunos otros podcasts temáticos en el pasado, pero no uno dedicado íntegramente a su faceta como escritora. Tenía ganas de dejarlo claro desde el inicio y dicho esto, bienvenida Sonia Flores a Cruce de Caminos y gracias por aceptar la invitación, pues realmente fue así. Yo te propuse que pasaras por el podcast. Bienvenida. Gracias y sobre todo gracias por invitarme a tu podcast, que me hace ilusión, naturalmente. Y pues aquí estamos. Ya sabes que como inicio de la charla llega el momento protocolario y es el de presentarse. Y aquí la costumbre es que el invitado se presente a sí mismo, que nos cuente todo lo que quiera sobre su persona para que la conozcamos un poco mejor. Así que, ¿qué nos puedes contar de Sonia Flores? Pues Sonia Flores es muchas cosas. Para empezar, pues soy Sonia Flores, pues soy yo misma, soy mujer, una mujer con muchas cosas en la cabeza, ¿no? Inquieta, siempre buscando cosas que hacer, sobre todo artísticas. Soy madre, hija, pareja, amiga, cantautora y escritora en ciernes o in bloom, si lo quieres un poco más, más fashion. Muy bien. Sé que tienes una caja llena de libretas, unas más pequeñas, otras más grandes, que te encanta aún comprar libretas. Cuando empezaste a escribir en esas libretas, ¿soñabas con que un día serías escritora y te entrevistarían en un podcast para hablar de tus novelas? No, porque los podcasts en los 90 no existían, y tampoco no llegaba a eso. No llegaba a eso de que alguien me pudiera entrevistar. Y piensa que en esa época tampoco las redes sociales tampoco existían, ¿no? Y apenas teníamos ordenadores, yo iba con máquina de escribir. Pero me encantaba escribir en libretas. Además, aunque ahora escribo con ordenador, siempre tengo alguna libreta para coger apuntes o hacer alguna reflexión, alguna cosa que me gusta, porque tiene esa parte, no sé si bucólica o especial, escribir en libreta. Y aún me sigo haciendo esquemas allí. Y no me hubiera imaginado poder dedicarme en un futuro a la escritura, pero nunca lo he dejado del todo, ¿sabes? Sí que cuando era adolescente, tuve la tonta idea, ¿no? De voy a hacer escritora, pero claro, a ver, si uno tiene que trabajar y ganarse la vida, en ese momento no lo veía posible o no tenía un apoyo suficiente para decir, oye, pues sí, me voy a dedicar a eso. Entonces estuve haciendo otras cosas, ¿no? Que, por ejemplo, antes de llegar a magisterio estuve haciendo también psicología, filosofía, que me gustaba mucho. Y después entonces he ido escribiendo, pero no fue hasta hace unos pocos años que dije que esto tenía pues posibilidades. Además, tú también eres mi coach, que siempre te digo, y me ayudas mucho
con muchas cosas y una de esas, pues, a motivarme a creérmelo un poco, ¿no? Hombre, yo creo que el paradigma en los últimos años, ya llevamos unos cuantos años de la autopublicación o autores independientes, da un poco también más la posibilidad a que ese sueño se haga realidad. Y bueno, yo creo que estamos en el camino, ¿no? Con 4 novelas ya, la última hace una semanita, hablaremos de ella más tarde. Pero quiero continuar por un poco lo que has dicho antes, que también eres cantautora, porque eres una mujer polifacética y tuviste diversas bandas, incluso la tuya propia en solitario. La música es importante, muy importante para ti, diría que es esencial. ¿Cómo se impregnan tus historias de la música? Pues la música siempre está presente. Y bueno, no era consciente de ello hasta esta última novela que releyéndola, claro, está ahí, ¿no? Hay un capítulo, sin hacer spoiler, que una de las protagonistas está escuchando la canción de Creep de Radiohead y ella misma dice, me gustaría ser especial, ¿no? Como dice la canción y bueno, se siente un poco así. Y de hecho, en todas las novelas siempre hay un hilito musical, ¿no? Incluso la primera de Marlon Brando, Pocahontas y yo, a quien le guste Neil Young, es una canción, ¿no? Que se llama así. Entonces está súper presente. Es que yo sin la música, es que como diría Nietzsche, la vida, ¿no? Algo así decía que el mundo sin música sería un error. Y es que es así. Yo creo que, bueno, en todos los libros que escriba siempre estaré ahí un poco escondida, mirando desde un lado de la habitación, pero voy a estar ahí. La música va a estar siempre bastante presente, de puntos de vista diferentes, pero va a estar ahí. Bueno, este concepto de siempre voy a estar escondida desde una esquina, como mirando la historia, Sí. ¿no? La pregunta que te quiero hacer a continuación yo creo que tiene que ver mucho, porque en tus novelas siempre abordas temas duros, con una voz íntima, diría que incluso en muchos casos poética. ¿Qué te impulsa a escribir sobre esas realidades tan incómodas? Bueno, siempre me han gustado los temas sociales, por eso cuando he escrito cualquier novela, nunca he sabido si realmente estoy haciendo novela negra o no. De hecho, las etiquetas me han venido luego. Bueno, son temas que a mí me llegan, que controvertidos algunos, porque tocas cosas que a lo mejor te cuesta oír, ¿no? Como los abusos de poder, gente que es secuestrada, esos tipos de negocios turbios, bueno, cosas que en realidad están ahí porque los estamos escuchando las noticias a diario y entonces me gusta crear una novela bastante realista, ¿no? Pero bueno, con ese final de ficción que el escritor crea al final porque de alguna manera quiere ser como el héroe de la novela y cambiar esa realidad tan turbia que estamos viendo a diario. Uh-huh. Hace ya 4 años, en 2021, publicaste tu primera novela, que antes la has comentado, Marlon Brando, Pocahontas y yo, que ya te has anticipado diciendo que es el título de una canción de Neil Young, pero esa novela la tenías escrita ya hacía tiempo, es decir, que estaba ahí como durmiendo, como latente. No sé si antes de publicarla se cruzó el miedo por tu cabeza de tener la sensación de que te estabas exponiendo demasiado. Es decir, cuando uno escribe, cuando uno publica, ¿no? Eso que decíamos antes de que estás ahí escondida en un rinconcito de la novela mirando. ¿Tenías esa sensación de estar exponiéndote demasiado? Sí, por supuesto. Yo nunca imaginé que iba a publicarla. Lo que pasa que como estás tú, que me animaste con esto de Amazon, ¿no? Porque lo de publicar por Amazon, a ver, es bastante reciente, tampoco hace tantos años. 10, 11, sí. Pero quiero decir que tampoco, bueno. Y entonces, es que yo de hecho hace como 10 años que tengo la primera novela. Pasa que no la publiqué hasta bastante después. ¿Por qué? Porque por esos miedos. Yo cuando empecé con lo de Marlon, que no se llamaba así al principio, era, bueno, unos primeros capítulos que se lo dejé a un curso que hice en Gerona
con un escritor que se llama Matthew Tree, nos hizo hacer como un borrador, bueno, con unos primeros capítulos y tal, y cuando lo leyó, dijo que le encantó y que sería una muy buena primera novela, un buen inicio, ¿no? Claro, eso a mí me dio como un subidón porque, claro, hasta ahora bueno, ¿quién se lo había dejado leer? Pues 4 amigos, ¿no? Pero que un tío así, que al cual admiro, ¿no? Hacía poco creo que había publicado un libro malo de El puto trabajo o algo así, ¿no? Bueno, yo me lo leí en catalán, que es La puta feina, y claro, me sorprendió, es que incluso pensé, wow, no me tiene que, no, espero que no me esté mintiendo, ¿no? Porque tenía como todavía dudas de mí misma y cuando le dijo que a mí me había gustado, pues bueno, lo dejé ahí, pero empecé como a elaborar toda ya la historia, ¿vale? Yo acabé el curso, elaboré la historia y la volví a dejar en un cajón, ¿no? Entonces fue cuando me quedé embarazada de nuestra hija, ¿no? Que recuperé, que tenía más tiempo libre porque ya estaba de baja en los últimos meses y ya le di el toque final, ¿no? Entonces te la dejé leer, ¿no? La leímos con unos cuantos amigos y bueno, nos gustó la idea, pero todavía estaba ahí como durmiendo hasta que no dijimos, venga, va, esto tiene que salir. Y la verdad es que salió una historia bonita, que si ahora me la vuelvo a leer seguramente hay cosas por mejorar porque yo me veo una evolución desde entonces hasta ahora, ¿vale? Pero eso es chulo, ¿no? Cuando uno escribe y ve que va mejorando porque no hay una carrera de escritor, digamos, ¿no? Aquí en España no hay. Y entonces cuando veo la evolución y digo, ¡hala! Desde cuando empecé hasta llegar aquí, vaya, ¿no? Lo que ha llovido. Yo creo que de lo que has comentado, creo que puntualizar eso, ¿no? También el empuje de un mentor, ¿no? Tener a alguien que crea en ti, ¿no? Porque cuando uno crea, y estamos hablando de escritura, pero estamos hablando al final de todo, de cualquier creación, ¿no? Uno a lo mejor sí que puede confiar en lo que hace, ¿no? Pero es cuando alguien lo mira con otros ojos y entonces te dice que vale la pena cuando tú comienzas a creer un poco más en ti, ¿no? Por ese miedo que siempre tenemos, ¿no? De qué le gustará a la gente o no le gustará, ¿no? Y yo creo que en este caso fue Matthew Tree, el escritor, el que te dio el empujón como mentor inicial y supongo que fue una espoleta. Y luego también comentas lo de las primeras novelas y la evolución. Está clarísimo que una primera novela, vaya, muy pocas veces puede ser perfecta. Siempre una primera novela se podría reescribir muchísimas veces y más cuando ya han pasado 4 años y con toda la experiencia que tienes de haber creado 3 novelas más, ¿no? Pero con todo y con eso, yo la recuerdo con mucho cariño, esa primera novela. Creo que está tratada con mucho mimo y es una novela que si se recupera yo creo que puede gustar. A ver, quizás es diferente, muy diferente a la última novela que has publicado hace una semanita, pero yo creo que al final tiene tu esencia y eso es básico, ¿no? Y eso también te lo quería un poco decir, ¿no? Sonia Flores tiene una esencia, ¿no? Es decir, tiene una voz, ¿no? Cuando leen tus novelas hay como ese hilo, ¿no? Que une a todas las novelas y ponle la etiqueta que quieras a la novela, porque le podías poner 1000 etiquetas, pero hay esa voz, ¿no? De Sonia Flores, esa forma de contar las historias, ¿no ves? Bueno, eso es muy bonito y me lo han dicho más de una vez, que te digan que tu novela tiene mucha personalidad, mucho de ti, pues yo creo que es muy bonito porque, a ver, luego está la cosa de si vendes más o menos, ¿no? Ya. O si es más comercial o no, pero bueno, tú que me conoces un poco más sabes que a mí eso pues me la repampinfla, vaya. Que sí, que en un futuro, pues, bueno, quizás sí, ¿no? Tenga que mirar más ese concepto comercial, pero lo primero que hago es tener un sentido bastante punky, como cuando hago las canciones, y es dejarme llevar. Es lo que te comentaba antes de las etiquetas. Siempre me sale ese punto thriller, ¿no? Pero de momento estoy en ese punto que escribo lo que quiero y como quiero, más o menos, ¿no? Y entonces yo creo que eso me da como esa cierta libertad de poder ser yo misma, ¿no? De, pues mira, ahora quiero hacer una banda sonora ahí, incluirla, ahora me apetece hacer una trilogía. ¿Vas a seguir haciendo trilogías en el futuro? Pues no lo sé. O sea, no, ahora mismo como es lo bueno de no tener un contrato con nadie, ¿no? No estoy ligada a decir, pues sí, tengo que hacerlo porque es que si no... Otra cosa, claro, yo también, es verdad que también trabajo de maestra, ¿no? Entonces tengo otro sustento.
es diferente si solo trabajara de esto, entonces a lo mejor diría, ostras, pues tengo que seguir por esta línea, ¿no? Pero ahora de momento quiero pasármelo bien escribiendo. Me encanta lo que estoy haciendo ahora con la trilogía tipo policial, me lo estoy pasando súper bien. Y vete a saber si en vez de trilogía al final salen más libros de esta inspectora en Invalde. Pero ahora sobre todo es eso, poner mi voz ahí en cada una. Me encanta que la gente pueda ir diciendo que estás ahí, ¿no? Que son muy emocionales porque es verdad, yo no concibo escribir sin que no haya un atisbo, ¿no? Una chispa de emoción. Necesito que esos personajes, pues que se conecten mucho con el lector, que estén muy desarrollados, ¿no? Que en esencia yo trabajo muchos temas sociales y es normal, tiene que haber esos personajes ahí, pues, evolucionando, ¿no? Y que atrape al lector, ¿no? Que se enamoren, entre comillas, de ellos o que los odien, ¿no? Depende del personaje. Uh-huh. Oye, hablabas de thriller emocional. ¿Por qué cuesta tanto ponerle la etiqueta de thriller emocional a una novela, no? Porque parece que estemos como menospreciando el contenido, ¿no? Es decir, si pones thriller y emocional, parece como que no puedan ir ligados, ¿no? Y yo creo que, como bien dices tú, todas tus novelas podrían al final tener esa etiqueta, thriller emocional. Y nos cuesta muchísimo poder vender, esa etiqueta. Sí, no, pero de hecho hay bastantes novelas, sobre todo de mujeres, uh-huh. Que son emocionales. De hecho, una Patricia Highsmith o mujeres que empezaron las primeras mujeres que empezaron con la novela negra, es cuando cambiaron este paradigma que había, ¿no? Que solo habían hombres, ¿no? Que era un tipo de novela negra un poco más de callejones oscuros, ¿no? Y ellas cambiaron un poco este paradigma, no porque los hombres no sepan hacer novelas emocionales, ¿no? Porque, a ver, el thriller tiene ese punto de emoción, sino porque las mujeres pues fueron por otra dirección. Entonces, ese concepto ya existe, pero es como, al final todo es marketing y poner la palabra emoción siempre las emociones dan miedo, no sé por qué, porque son esenciales, ¿no? Pero siempre han dado miedo. Yo incluso a veces, que yo sé que es bastante emocional, tengo a veces que especificar que emocional no quiere decir que vaya ¿cómo decirte? De las emociones en sí. Emocional quiere decir pues que hay personajes sufriendo, personajes bastante reales, ¿no? De la vida misma. Y eso todavía pues no se vende, entre comillas, pero sí que está. Y, bueno, tú lo sabes, que eres mejor lector que yo y más rápido leyendo, que leemos continuamente, ¿no? Lo que le gusta más llamarlo thriller psicológico, pero al final todo es lo mismo, ¿no? Mira, con esto de las etiquetas siempre me viene una cosa en la cabeza, musical. Hay un grupo que me gusta mucho de los 90 que se llaman Sonic Youth, que en las entrevistas la gente le preguntaba, ¿pero vosotros qué hacéis? ¿Pan rock? ¿Hacéis, bueno, ¿sabes? ¿Indie? ¿Hacéis? Y ellos decían, se burlaban de la persona que los entrevistaban y decían, nosotros hacemos rock. Y luego, a partir de aquí, dinos lo que quieras. Pues con esto igual, ¿no? Entonces, novela negra. Y a partir de aquí, pues dile noir, dile, ¿sabes? Dile emocional, dile lo que quieras. Pero al final, ¿no? Todo viene un poquito de lo mismo. Yo por eso al final, hace ya muchos años, a las etiquetas que le pongo a todas son negro criminales. Y así ya abarco todo lo que hay por hacer y por etiquetar al final, porque es que si no nos pasamos el día poniéndole etiquetas, aunque vaya, a la gente les gusta, ¿no? También ver las etiquetas por saber lo que encontrarán. Bueno, sí, lo que pasa es que si uno cuando está escribiendo solo está pensando, tengo que escribir algo de thriller psicológico, también se corta un poco la sala. Bueno, al menos a mí me pasa. Entonces tengo que dejarme llevar y luego en todo caso decir, vale, pues sí, esto ahora pues tiene una pinta así de... Pero en el fondo al final lo puedes poner en muchas etiquetas. Las novelas que hago yo la podías pasar por también de novela juvenil. ¿Por qué no? Es que son tantas cosas. No sé. Oye, después de Marlon Brando, Pocahontas y yo, pasan 3 años, llega Sueños siamés y me parece que hasta la fecha, una de las novelas, de las 4 que te ha dado más alegrías, pues los lectores y las lectoras se quedaron con ganas de
de una siguiente novela de Sueños Siamés. ¿Fue duro gestar primero esta nueva novela 3 años después? Sí, bueno, fue duro porque yo venía de una primera novela muy novata. Bueno, aún me considero novata, yo voy a estar aprendiendo toda la vida. Uh-huh. Y claro, duro en el sentido de que, claro, después de 3 años, encima trabajando jornada completa de maestra, teniendo pocas horas para escribir, yo soy muy autoexigente y me quise poner un reto de decir, venga, ahora tengo que hacerlo aún mejor, ¿no? Pasármelo bien, pero mejor, ¿no? Voy a contratar pues a un profesional, un corrector, ¿no? A un portadista, que también puedo hacerlo la portada, pero mira, me lo quise tomar todo muy, muy en serio y en la primera novela ya también lo corregí, pero es verdad que no cogía ningún corrector, ¿no? Lo hicimos un poco más entre nosotros y en esta vez pues tenía muy claro el de que iba a escribir, ¿no? De dos hermanas, ¿no? Separadas al nacer. Pero claro, si tú ves cómo escribo ahora a cómo escribo entonces, o sea, yo ahora escribo bastante más rápido porque soy más ordenada. Tengo ya me hago como una especie de lista de mis personajes, ¿no? Tengo incluso un mapa conceptual y voy bastante más rápido, pero cuando empecé, otra vez dije, uy, ¿no? Iba bastante sobre la marcha. No sé si eso se llama tipo de escritor jardinero o algo así, no sé, es que da ahí como etiqueta, sí. ¿no? Sí. De ahora no sabría de brújula. Vale, pues Brújula jardinero, sí. Pues ahora soy un mixto. Antes sí que no tenía, ¿cómo te diría yo?, una estructura clara ni cómo iba a acabar, ¿vale? Por eso, cuando acabé Sueños Siamés, ¿no? Uh-huh. Claro, la acabé como muy abierto al final. Y no me esperaba que iba a gustar tanto como para hacer una segunda. Entonces, claro, digo, pues es que ahora estoy inmersa en una trilogía. Pero claro, a partir de enero supongo que tendré que hacer la segunda parte de esta porque me lo han pedido bastante y, bueno, me gustaría. Pero la suerte es que ahora, ¿no? Con el tiempo, y me gusta hacerme como una estructura, hacerme más o menos el final, cómo creo que va a acabar, un inicio y el plot, ¿no? Que se dice. Y luego, en todo caso, sí que me dejo llevar, ¿no? Las escenas, eso sí que es, bueno, la parte más, improvisada, pero no, parece que no, pero para mí Mordor me va fantástico. Oye, dices que te organizas un poco mejor, pero me parece a mí que lo has dejado un poco corto, ¿no? Porque encima de la mesa hay unas cuantas libretas, unos cuantos post-its. Es decir, que yo creo que está todo mucho más organizado de lo que tú crees. Es decir, eres un poquito más mapa que brújula ya. Eso también te quería preguntar, ¿no? Después de Sueños Siamés rápidamente llegó bastante rápida la fragilidad de los locos. Supongo que al final ese organizarte como escritora, poder escribir más rápido, poder construir las historias más rápido, al final casi se puede decir que uno se convierte un poco más en escritora, ¿no? Por tener la sensación de que, oye, me pongo, lo hago, lo ejecuto y llego hasta el final. ¿No crees que se puede decir que a partir de la fragilidad de los locos ya te sientes un poquito más escritora, aunque sigues diciendo que siempre vas a tener que aprender? Sí, está claro. Yo no me sentía escritora porque, bueno, como supongo que le pasa a mucha gente, el tema es de creer en ti, ¿no? Y porque también, bueno, también hay mucha gente, ¿no? Alrededor que a lo mejor te dice, que a veces creen que ser escritor es aquel que publica en una editorial o que está en una estantería del FNAC, ¿no? Y si no, no eres escritor. Pero bueno, eso sería para hacer otro debate otro día, ¿vale? Entonces, al final, el escritor es quien escribe, ¿no? Quien escribe y que cree que tiene algo que contar. Para mí, al menos, eso es un escritor. Y yo siempre tengo algo que contar. ¿Qué diferencia hay? Hombre, que ahora esto es como un ejercicio a diario, ¿no? Hay gente que va a pádel 2 horas, 1 hora, pues yo cada día me pongo sí o sí a escribir. 2 horas, 3, pues a veces menos. También es verdad que al trabajar ahora de media jornada solo de maestra, también me permite poder elaborarme un horario en el cual por las mañanas soy maestra y por la tarde escritora. Y eso me viene muy bien, porque tengo un horario marcado que a veces será, bueno, más fructuoso en el sentido de que pues lo amortizo más ese tiempo y digo, mira qué bien, hoy me ha salido, y a lo mejor ese día ha sido solo de investigar, porque tú ya sabes que claro, escribir no solo es escribir, también tienes que a veces investigar, pues documentarte, sí. Documentarme, ¿no?
cosa que eso a lo mejor pues no lo hacía tanto antes. Entonces, todo eso es trabajo, que me encanta, pero es mucho, mucho trabajo y es muy, muy importante la rutina, pero muchísimo. Y entonces esto lo hago cada día, cada día, cada día. Y yo creo que por eso también escribo ahora más rápido, porque al ser muy consciente de que esto es un trabajo más, bueno, trabajo hobby, le digo yo, porque me gusta mucho. Y lo haces cada día, pues claro, también aprendes a ir más al grano, ¿no? A no procrastinar tanto, ¿no? Como hacía quizá antes. Ahora voy más a la idea, sé qué es lo que tengo que hacer, cómo voy a empezar más o menos, lo que te he dicho antes. Tengo más claro ese plot. La fragilidad de los locos, estábamos hablando de ella, es su tercera novela, llegó en diciembre de 2024. Se podría decir que aún ahora, a día de hoy, los lectores la están descubriendo. Y aquí haces una apuesta, diría que arriesgada, pues no es muy usual escribir una novela en segunda persona. Creo que cuando las lees en segunda persona, como mínimo yo soy un entusiasta de la segunda persona. Me gusta leer novelas en segunda persona, pero yo no sé si a todo el mundo le gusta leer novelas en segunda persona y además que es un poco chocante, ¿no? ¿Cómo decidiste esa voz narrativa tan poco usual? Pues fíjate que la segunda persona yo la he hecho servir mucho siempre, porque en la novela no, pero cuando canto, y de hecho lo escuchamos muy a menudo, la gente cuando canta en segunda persona, ¿no? You're my crush, yo no sé qué, ¿no? Tú eres, siempre cantas al tú eres, ¿no? Y yo creo que me vino escribir pues de esa manera, pues como cuando hago una canción, ¿no? Te entretienes, te no sé qué, ¿no? Siempre con el... Y me gustaba hacerlo cercano, ¿no? Como atrapando al lector como si estuviera dentro de esa habitación de la protagonista para sentir un poco lo que siente ella. Es una manera más poética, ¿no? De escribir. Pero luego cuando, según me ha dicho, cuando que tampoco lo notas esa persona. Es decir, creo que tiene más complicación. El escritor de no perderse cuando está escribiendo en segunda persona, creo que es más difícil que no el lector. El lector al final se acostumbra, lo está leyendo y no... Hay gente que me ha dicho, pues no me da cuenta, porque una vez que estás leyendo, luego ya, ¿no? Y es eso. Pero, bueno, a mí me gusta también los retos, ir cambiando y me falta escribir ahora, creo, en primera persona, a ver si alguna novela lo hago. Muy bien. Oye, La fragilidad de los locos es una novela, yo diría que dura. Es decir, que el personaje principal, la chica que protagoniza la novela, las pasa muy canutas. Y muchas veces te he oído poner por ahí o te he leído que es una novela que puede dar voz a mucha gente que está sufriendo. Es decir, a lo mejor no directamente igual, por ejemplo, de la chica, pero sí que se parece, que se puede parecer en otros casos, gente que está siendo maltratada, ¿no? Como la personaje de la historia. Sí, en todo lo que voy a escribir, por mi personalidad o por lo que he leído, ¿no? Siempre va a haber temas sociales, ¿no? Y uno de los temas que a mí me preocupan o me abordan o he sentido es sobre todo el tema pues de la ansiedad, de la depresión. Y luego está el tema laboral, ¿no? Que es algo pues que está ahí, ¿no? Que mucha gente sufre en el día a día laboral. ¿Por qué? Porque te pasas la mayor parte del tiempo ahí, ¿no? Tu vida, la mitad de tu vida está en el trabajo, ¿no? ¿Cuánta gente se da de baja a día de hoy por depresión y ansiedad por el trabajo donde está, ¿no? Entonces me apetecía abordar eso, ¿no? Pues no, una chica que está en Moteo, que, bueno, pues que tiene unos jefes o tal, y ahí existe ese tipo de abuso de poder, ¿no? Y eso se da en muchas empresas, ¿no? Esa cosa. Entonces quería crear una persona, pues eso, que está precisamente pues en un hotel que sabes que se sufre, ¿no? Se sufre, las mujeres de la limpieza pues las pagan poco. Además es un sitio que depende de cómo, pues, a lo mejor no todas las mujeres que están trabajando en este sector o en la hostelería a lo mejor les gustaría estar en otro sitio, pero tienen que estar ahí. Entonces, me gustaba abordar esa parte, ¿no? De decir, a ver qué pasa ahí, ¿vale? En ese hotel.
Oye, llega el momento actual. Acabas de publicar tu cuarta novela, La playa de las sirenas. Además, hay que decirlo, llevas 8 días, has salido hace 8 días y la verdad es que la recepción que está teniendo, yo creo que está por encima de las perspectivas que tú tenías de inicio, ¿no? O es así, ¿no? Sí, no me lo esperaba que fuera tan bien, porque sé que esto, a ver, tengo que la esperanza de que pueda ir vendiendo muchos libros, yo sé que tienen que pasar años, ¿no? Y bueno, tengo que tener mucha paciencia, por tanto, bueno, cuando salió pensé, qué bien, ¿no? Al principio, ¿no? Empecé a vender algunos libros y luego, bueno, empezó como a arrancar mucho y pues, no sé, yo creo que es la temática, quizá la temática, yo creo que el tema este policíaco puede ser que guste mucho, no tengo ni idea, espero que así siga, ¿no? Cuéntanos, sí, que sí, siga. Cuéntanos un poco qué se encontrará el lector cuando afronte la playa de las sirenas. Pues se encontrará, pues en esencia, mi tipo de escritura, que ya viene siendo, ¿no?, recurrente, pero en este caso quería abordarlo en dos partes, ¿no? La primera parte es como una inspectora en su adolescencia, que le pasa, bueno, una serie de cosas, vive una experiencia muy traumática, que es lo que le hará en un futuro, que es la segunda parte, convertirse en la inspectora que es. Y esto me parece muy interesante porque normalmente, cuando, al menos yo, cuando he leído alguna cosa policíaca, normalmente ya se empieza con la inspectora de adulta, ¿no? Empiezas desde ahí y a veces te vas explicando cosas del pasado. Yo quería hacerlo al revés, empezar primero con su pasado para que el lector aún sienta más el por qué esta persona es así o por qué hay cosas que le recuerdan a ciertas cosas y luego, en todo caso, ir a la segunda. Y una cosa que también me gusta es que si te lees luego el segundo libro, que será Muerte en las Highlands, bueno, no hace falta leerse el primero, ¿no? Y eso que quiero, que se lo lean todos, ¿no? Pero, bueno, me gusta decir, mira, esto es una cosa y esto es otra. Y no hace falta, ¿no?, tener que leerse el otro para entenderlo. ¿Cómo surge el personaje de Erin Butler? ¿Cómo te topas con él? Es decir, llega un momento que la ves allí delante y dices, de esta chica tengo que contar una historia. Bueno, me gustan ese tipo de mujeres, ¿no? No le voy a decir superheroínas, no, pues son mujeres de carne y hueso, que sean bastante reales, pero con una herida pasada, ¿no? Con un pasado, todos tenemos un pasado. Y me gusta hacerlas bastante reales, ¿no? Pero con ese punto de, ¿cómo te diría yo?, de autosuficiencia, ¿no? Y bueno, que tengan que luchar, que tengan que decir, que tengan una voz propia también, que tengan que decir algo al mundo. Y fíjate que todos los libros que he hecho siempre son normalmente femeninas, ¿no? Son mujeres, menos en el primer libro. Y porque me gusta ese tipo de mujeres, ¿no? Soy bastante fan. Yo, por ejemplo, he visto series como The Killing o Liz Salander, que no es una detective ni novela negra. Bueno, sí que es novela negra, pero me gusta que luego esa mujer que parece frágil aparentemente o que tenga esas heridas, pues sea muy valiente al final, ¿no? Como muchas mujeres en el día de hoy, ¿no? ¿Qué hace diferente a Erin Butler de otras inspectoras? ¿Qué nos puede motivar a leer sus historias? ¿Qué hace diferente? Pues no sabría decirte, tendría que mirar todas las inspectoras que hay. Yo creo que y decirte, no, creo que creo que es muy humana. Creo que es una inspectora humana, bastante humilde, ¿no? Que al principio nos pueda chocar su ironía, pero la hace diferente, que tampoco, bueno, que es bastante sana, ¿no? También me explico con lo de sana, que no es una inspectora que fume, que beba alcohol. Fíjate que en la novela hay un momento que va a hacer mucho deporte, ¿no? Es su manera de sanar con las heridas y cada día, ¿no? Bueno, es que es una persona que está luchando con sus demonios, con su propia historia, pero que, bueno, que luego ella quiere resolver cosas y para que el mundo sea un poco mejor.
Oye, ¿no tienes la sensación de que cuando decimos que una cosa es diferente estamos como negativizando? ¿Que la gente quiere otra vez más de lo mismo? No sé, lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Y por eso te decía, ¿qué hace diferencia a Erin Butler? A ver, ¿qué le hace diferente, no? Y cuando dices, esta es una novela diferente. Diferente, no, yo quiero seguir leyendo lo mismo. ¿Por qué también nos Sí, cuesta tanto esa palabra de diferente, tú? pues eso, tú lo has dicho. A ver, si a ti te gustan los espaguetis a la carbonara y estás deseando comértelos el viernes porque toca espagueti y ahora te dicen, no, no, es que ahora van a ser diferentes. Uy, bueno, quizás tengas ese morbo de, bueno, vale, venga, si me lo vendes así, vale, pero tú querías espaguetis a la carbonara, ¿no? Entonces, cuidado con las etiquetas, porque no te... Yo ahora que estoy metida en el marketing con los anuncios, digo, uy, casi poner siempre lo mismo, thriller trepidante o thriller, porque realmente dices, a ver, ¿qué es lo que tú cuando quieres leer algo, qué quieres que te ofrezcan, ¿no? Porque depende de cómo Ujú. dirás, oye, quiero que me digan qué es. Pues es un thriller policíaco con no sé qué, algo más, es que ahora no me sale, ¿no? Pero quieres algo fácil. Yo creo que por lo que estoy viendo, o yo como lectora, te diría que menos palabras, en ese caso, ¿eh? Y que me lo digan más claro, que no me pongan tantas cosas, porque a lo mejor eso me pierde, ¿no? Un poco. Si voy a leer Ya. algo, quiero saber qué voy a leer. Es decir, si me pones ahí novela súper que te engancha desde el principio, no podrás dejar de leer. Bueno, cuidado, porque yo soy una persona tranquila que necesito mi tiempo, ¿no? No sé, el tema este de las etiquetas. Sí, sí. Hombre, a mí si me ofreces unos espaguetis a la carbonara diferentes, yo te los compro, ¿eh? Es decir, que a mí me gusta mucho probar también. Porque La tú cuestión, eres la, cues- muy la cuestión cocinero. es que, pero yo creo que la cuestión es que estén buenos. Es decir, que al Sí, final ¿no? que la historia sea buena. Es decir, a mí me da igual que sea diferente, pero si la historia es buena, yo estoy contento al final como lector cuando leo una Entonces historia falta así. ahí poner, atrévete a comerte unos espaguetis diferentes. Entonces Ahí, ahí ahí, sí, pero tienes que ahí, poner ahí. algo al principio, decir, que va a estar bien. Bueno, estamos divagando un poco. Oye, la amistad entre mujeres es un eje recurrente en tus libros. ¿Qué representa para ti ese vínculo? Bueno, creo que la amistad es importante. A ver, creo que es uno de los valores que a lo mejor no se habla tanto, pero creo que es muy importante. Es una amistad que desde que somos ya pequeñitos lo vemos, ¿no? Incluso nosotros como maestros lo vemos en el colegio, que, a ver, más que las notas, para mí el mundo social de los niños, al menos para mí, Ujú. creo que es muy, muy importante desde que somos pequeños, ¿no? El hecho de relacionarlos con los demás, cómo nos relacionamos, Ujú. es muy, muy importante. Yo creo que a mí esto, pues, siempre es algo que me ha interesado mucho, ¿no? Desde que era pequeña, desde la adolescencia, ¿no? De cómo cambiamos, cómo las amistades también nos hacen daño, ¿no? Porque se dicen Mm. aquellas que son tóxicas, ¿no? Pero que también nos hacen crecer, ¿no? Y todos hemos vivido, ¿no? Alguna amistad que quizá, pues, al final te ha molestado que a lo mejor te abandone, ¿no? Como un novio que te abandona, un exnovio, pero al final dices, pues era lo mejor que me podía pasar, porque de eso he aprendido, ¿no? Que quiere decir la lealtad, que quiere decir las personas que te respetan, ¿no? Y yo creo que ese tema siempre me ha marcado bastante, ya sea en la adolescencia o de más mayor, en cómo nos relacionamos con los otros, la honestidad, todo eso me interesa muchísimo y bueno, pues por eso supongo que también lo reflejo. Ujú. Oye, ¿crees que la literatura puede ser una herramienta de justicia simbólica para quienes no han podido hablar en la vida real? Es decir, ¿la literatura sirve para también hacer justicia? Por supuesto, es la herramienta que tenemos, pues no te voy a decir todos los escritores, tampoco voy a ser yo la voz de todos, ¿no? Pero Ujú. muchos de nosotros yo creo que metafóricamente, quieras o no, intentamos de alguna manera, pues justicia poética, ¿no? Que se dice. Ujú. Eh,
en mi caso seguro. Como he dicho ya, el tema social está ahí, los temas del día a día, el maltrato, ya sea de género, diferentes injusticias, ¿no? El bullying, el acoso, las desigualdades, ya sean laborales o de sociales, ¿no? Todo eso, pues, de alguna manera damos voz a través de una historia inventada, pero está ahí. Y yo creo que en el fondo el escritor, pues, es el propio héroe de su historia, ¿no? De ojalá pudiera yo hacer esto, ¿no? Ojalá esto que no he hecho, no lo pudiera. Y de hecho es muy terapéutico escribir, ¿no? Uh-huh. Sobre todo si el héroe acaba bien, ¿no? Porque, sí, de alguna manera haces que el héroe no se vengue de algo que a lo mejor a ti te está como quemando por dentro, ¿no? Y es como, ¿no? Y te desahogas de esa manera y al final creas una historia chula, ¿no? Que está bien y además, oye, pues te sirve pues eso para venganza poética o justicia. Como nos gusta que los héroes acaben bien, pero yo también soy muy fan de las historias que acaban mal, ¿eh? Yo creo que te Lo golpean, es sé. decir, te cabrean, porque te cabrean en ese momento, pero oye, ese regustillo que te da que las cosas acaben mal. Ya, no, y lo sé, ¿eh? Y es algo que hemos hablado a veces ¿no? O hay alguien a lo mejor que me ha dicho, y esto vuelve a acabar bien, ¿eh? Y yo, ya es que no sé hacerlo de otra manera. No puedo, o sea, es mi historia. O sea, ya las veces mal, ¿no? Entonces digo, déjame que al menos en mi historia inventada, pues alguien acabe bien. Que acabar bien a veces, el pobre protagonista acaba con un tiro en el hombro, pero no muere de momento, ¿no? Yo es que quieres que te diga, yo no sé si es por mi vida de como persona o como las cosas que he leído, es que soy muy fan, es verdad, de Marvel y todo esto, y me gustan los héroes caídos, pero que no acaben de morir. Ya. Yo a mí los episodios estos de cómics cuando hicieron que Superman muriera, muy mal, ¿eh? Es decir, no, porque, a ver, ¿por qué? ¿Por qué tiene que morir, no? Que también me gusta, ¿eh? Yo te estoy diciendo esto, pero también me gusta incluso películas o series que hemos visto, o incluso dándole la vuelta. En la serie que vimos hace poco la de You, que al principio no sé si nos convencía mucho, pero joder, es que el argumento está súper bien, porque precisamente el que es malo, entre comillas, ¿no? El que es antihéroe, nos resulta atractivo. Fíjate cómo lo consiguen que tú, como, bueno, en este caso telespectador, Sí. te atrape la historia cuando es un hombre que es un sociópata. Te atrapa esa historia y piensas, es que da pena y todo, ¿no? Eso también me gusta y es un recurso literario muy chulo, ¿no? El convertir el que siempre es malo en la víctima, ¿no? Digamos, eso también. Pero bueno, de momento no es el papel que yo estoy construyendo. Oye, en tus historias el pasado siempre está muy presente. ¿Crees que somos un poco prisioneros de nuestras heridas? Sí, yo creo que nosotros somos como somos, ¿no? Ahora por lo que hemos vivido en el pasado. Uh-huh. Y luego pienso, como el futuro no existe, como diría Nietzsche, estoy hoy muy filósofa, sí, nos vamos construyendo para ser mejores. Bueno, al menos eso pienso yo. Tú has vivido ciertas cosas, ciertas experiencias y en tu presente, pues, o al menos ahora que ya uno va de caras a los 50, bueno, me queda, ¿no? Pero de cara a los 50 dice, pues ahora con esto que he vivido, tal, pues quiero ser mejor, pero no mejor persona, ¿no? Sino un poco de todo, ¿no? Quiero vivir lo que me quede haciendo lo que quiero, ¿no? Mira, escribiendo, viajando, ¿no? Sintiendo más las cosas, yendo despacio a veces, parándome a escuchar una canción tranquila, disfrutando de otra manera. Bueno, no sé si te he contestado porque me voy por las ramas, pero es un poco eso. Sí. Oye, ¿hay alguna de tus novelas que te haya costado más escribirla, sea por el tema o por otra razón? Bueno, La fragilidad de los locos es la que más me ha costado, no por escribir en segunda persona, sino por el tema.
bueno, es que, claro, ahí se mezclan muchos temas. También está el tema del cáncer, ¿no? Que todos tienen a alguien cercano, ya sea en la familia o, bueno, a un conocido, ¿no? Ya. Que lo ha sufrido. También está el tema del abuso que te he dicho, del laboral, ¿no? De abuso de poder. Y son temas que son duros, ¿no? De que cuando estás escribiendo no he tenido que parar y decir, porque no porque lo haya vivido yo, no, pero bueno, son temas que están muy, muy cercanos a ti, ¿vale? En el día a día, ya sean amistades, ya sean gente que conoces y incluso cuando las escribes, aunque sean ficticias, es como si las vivieras tú, ¿no? En primera persona. Y son historias duras. Además, la protagonista trabaja limpiando en un hotel. Tú sabes, ¿no? Que tenemos gente conocida que ha estado en este mundo Sí. que es muy duro, la hostelería. Yo no he trabajado nunca, pero lo sé por gente muy cercana. Y gente que se ha sentido, pues no exactamente como la protagonista, pero sí muy explotada y muy como si fueran, bueno, peones o trozos de un puzzle que no, bueno, que los ponen donde quieren, poco valorados. Y es que hay tanta gente que se siente así en su vida por culpa de un trabajo que, bueno, que me encantaría que este libro pudiera dar voz a aquellas personas que en algún momento se han sentido pues abusadas de este poder, de este sistema que corrompe tanto y que te hace sentir tan miserable. Por tanto, es por eso que no puedo escribir, no puedo hacer que el héroe en este caso se muera, Claro. porque está precisamente pues para reivindicar algo. Está para vengarse, ¿no? Para, pues eso de la justicia poética. Bueno, pues eso. Oye, estamos casi acabando. Hay un par de preguntas más que te quiero hacer y cerraríamos. La siguiente es futuras historias. ¿Tienes una planificación de publicaciones? ¿Ya tienes pensado más o menos qué quieres escribir en los próximos meses? Es decir, cuéntanos algo. Tengo tantas cosas por escribir. Que es que no tengo, me faltan horas, pero es que tengo tanta acumulación de cosas por escribir que me falta tiempo. Es que estoy por contratar a alguien. No, es claro, porque lo tengo tan planificado, pero me faltan horas. Ahora estoy aprovechando que estoy, bueno, un poco más de vacaciones, pero que también tengo que hacer vacaciones porque tenemos una hija y muy demandante, normal. Pues sí, estoy con una que se va a llamar Muerte en las Highlands. La tercera aún no voy a decir el título porque estoy ahí. Y tengo las 3 novelas, bueno, las 2 novelas siguientes están ya planificadas. Y luego ya tengo que hacer la segunda de Sueños siamés. Y luego también tengo alguna cosita pensada, pero ya te digo que vaya, que el 2026 ya está todo ya planificado. Otra cosa es que lo escriba a tiempo, pero Ya. espero que sí, porque estoy muy motivada y eso es bueno. Gracias al coach que tengo también, ya, ¿te conoces? Yo creo que más que al coach, a los lectores y a las lectoras. Yo creo, ¿no? Que al final es lo fundamental, ¿no? Es decir, que te apoyen, no solo que compren los libros, sino que además te hagan llegar pues mensajes como van llegando, ¿no? De gente que ha pasado un rato muy bueno con tu novela, gente que le ha causado una emoción, gente que se ha sentido a gusto, bueno, gente que no puede volver a leerte. Sí. Es decir, que yo creo que eso es lo más fundamental. Bueno, y eso y el apoyo de la familia, naturalmente, ¿no? Que te estén leyendo, te vayan comentando o me enviando mensajes diciendo ¡hala! No veas con el capítulo 5. Bueno, ¿no? Cosas, es muy chulo. A mí me motiva mucho también, ¿no? O algún amigo, ya me ha llegado el libro, qué guay. Y, ¿no? No sé, a mi amiga Estrella, que es de las primeras que se lo compran incluso antes de que estén ahí ya. Me encanta. Y eso me motiva mucho, ¿no? Al final ya no es el número de lectores que tenga, sino, bueno, los inputs que te van llegando o gente desconocida, también es muy bonito que te lleguen mensajes y te digan, pues me ha encantado, ¿y cuándo la segunda parte? ¿No? Pues para mí eso es súper precioso, ¿no? Que algo que has dado a luz, entre comillas, ¿no? Que, wow, que se lo esté leyendo gente que, no sé, es de otra ciudad a bastantes kilómetros, pues es muy bonito.
muy bonito. Oye, antes decías que yo era mejor lector que tú. Quiero dejar constancia de que no es así, porque el bagaje que tú tienes lector es una pasada y por eso lo vamos a poner un poco a prueba. Para cerrar el capítulo, creo que lo voy a instaurar como pregunta de cierre. En el pasado podcast, donde charlé con Ángel Barrios, por cierto, que si no habéis escuchado la charla, es una charla, aparte de interesante, muy divertida. Fue la primera vez que lo hice, la primera vez que pregunté sobre esto. Y te quería preguntar, si tuvieras que irte a una isla desierta y te tuvieras que llevar 1, 2, 3 libros, ¿qué libros escogerías y por qué lo harías? Es muy difícil, ¿eh? Sí. Por eso te doy tiempo para que te lo pienses, porque es una pregunta pero esta pregunta complicada. La tienes que enviar por correo para poder pensarlo tranquilamente. Yo te diría que me llevaría un ebook. Claro, yo qué sé, si no hay corriente eléctrica, pues oye, algo que me pueda descargar. Libro en papel, porque allí no hay corriente, no sé. se acaba. A ver, si me voy a aburrir mucho, me llevo la Biblia, ¿no? Que también tiene historia y es muy larga. Es que no lo sé de verdad. No sé qué 3 libros me llevaría porque es que hay tantísima literatura. Claro, tú me dices actualmente, ¿no? Que 3 libros. No, pero me daría pena. Lo que quieras, puede ser del año que tú quieras el libro. Ya, claro, y hay libros que me han marcado mucho, que claro, Ahí. Eso. Por ejemplo, hay alguno que ahora a lo mejor leérmelo diría, uy, no va conmigo en la etapa que estoy ahora, pero Mirra y Loriga me encantó en su día. Me gustó mucho el de Héroes, porque era transgresor, además el tío salía ahí en la portada con una cerveza y era el mismo de portada, como si fuera un disco de rock. Me encantó la idea. Es que dije, ostras, qué original. Y creo que es un libro que me marcó mucho en esa etapa, ¿no? Y claro, en el camino de Jack Kerouac, ahora que hemos hecho el capítulo este de los Beatniks en los podcasts pasados, creo que es un muy, muy buen libro, sobre todo si te inicias en el tema este de los Beatniks, a mí me encantó. Pero es lo que te digo, son etapas diferentes. Claro. Y un libro actual del que me llevaría ahora, pues es que no lo sé. No lo sé. Tendría que mirarlo, ¿eh? Es que hay muchísimos. Y ya sabes que soy muy mala yo con los títulos para acordarme. Tendría que ahora decir, un momento, voy a mirar aquí en Google, últimas lecturas, en mi Kindle, últimas lecturas, porque, claro, piensa que yo también leo muchas cosas y no todo de género negro, porque también la cabeza me explota, si no. Y a veces digo, y me gusta mucho leer tipos pues que no tienen nada que ver. Sé más lo que no me gusta que lo que me gusta. Por ejemplo, no me gustan novelas de terror porque me cago, tal cual. lo vivo muy intensamente, me lo imagino en mi cabeza y no puedo. Es decir, que Lovecraft no lo vas a leer. Pues mira, lo leí más de adolescente, leí algo, pero no era mi estilo. Además, Lovecraft, ¿no? Salen esos bichos ahí, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, una Ali Hazelwood es muy entretenida, romántica, spicy, ¿no? Muy picante y me encanta. No sé, pero ya te digo que es que hay tantas cosas que no sabría. Mira, a lo mejor me leería ahora uno que lo tengo pendiente, que se llama El paciente equivocado, de Jane Shemill, pero para llevarme a una isla, no sé. Te llevo a ti y me cuentas tú las historias. Sí. Bueno, yo creo que la pregunta ha quedado bastante completa porque nos has puesto 2 novelas que yo creo que, bueno, una yo creo que sí que es más común, En el camino de Jack Kerouac, que yo creo que puede haberle marcado a mucha gente hace años esa novela, pero luego otra que no es tan usual es Héroes, ¿no? De Ray Loriga. Esa es menos usual y yo creo que queda ahí constancia de esa novela. ¿Qué es lo que tú dices? A lo mejor si nos la volvemos a leer habrá envejecido mal. Pero bueno, ahí estaba en su momento y fue una buena lectura. Oye, llegamos al final del capítulo. Casi una horita, aunque parezca que no, pero llevamos casi una horita charlando. ¿Qué voy a decirte? Que muchas gracias por pasarte por Cruce de Caminos y a seguir teniendo suerte con la playa de las Sirenas y que llegue a muchísimos más lectores. Pues gracias a ti por invitarme y bueno, me lo he pasado muy bien, quizás me he enrollado demasiado
o no te he contestado a lo que exactamente querías, pero nada, gracias y nos vemos ahora. Me divierte mucho cuando me decís que os enrolláis demasiado, si justamente habéis venido a hablar. Es decir, que yo lo que quiero es que habléis. Es decir, nunca os enrolláis demasiado. Muy bien, y a todos vosotros deciros que el podcast se toma un descanso hasta septiembre. Estoy muy contento de haber tenido continuidad de publicación cada 15 días. Yo creo que no he fallado desde enero. Ya tengo nuevos temas que tratar, pensando en nuevas charlas, pero como digo, todo llegará en septiembre. Mientras tanto, seguiré activo en mis hashtags con publicaciones los lunes de las novedades negrocriminales de la semana, compartiendo mis lecturas y alguna cosilla más. Nada, gracias por haber llegado hasta aquí. No os olvidéis de darle al like si os ha gustado. Sed felices, leer La playa de las sirenas, disfrutar de vuestras lecturas. Chao, chao. Sure